hubo que hay, mis investigadores terrenales? Les saluda de nuevo su amigo, su cuate, su brother, el investigador terrenal. El día de hoy hablaremos sobre cómo se celebraba el Día de Muertos en la época colonial. En la época de la colonia, en el siglo XVI, tras la conquista, se introducen en México el terror, la muerte y el infierno. Estos conceptos no eran concebidos en ese tiempo por los nativos como los concebimos en la actualidad. Esto se da con la divulgación del cristianismo, por lo que en esta época se observa una mezcla de creencias del viejo y el nuevo mundo. La época de la colonia fue un periodo donde los esfuerzos de la evangelización cristiana tuvieron que ceder ante la fuerza de muchas creencias indígenas, dando como resultado un catolicismo muy propio de la América Latina y el Caribe. Caracterizado por una mezcla de las religiones prehispánicas y la religión católica, en esta época se comenzó a celebrar el Día de los Fieles Difuntos, cuando se veneraban restos de santos europeos y asiáticos recibidos en el puerto de Veracruz y transportados a diferentes destinos en ceremonias acompañadas por arcos de flores, oraciones, procesiones y bendiciones de los restos en las iglesias, y con reliquias de pan de azúcar, junto con ello el famoso pan de muerto. La festividad de los fieles difuntos, que se convertiría más tarde o durante este periodo en el Día de Muertos, se celebra entre el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre, días señalados por la Iglesia Católica para celebrar en memoria de todos los santos y de los fieles difuntos. Desde luego, la esencia más pura de estas fiestas se observa en las comunidades indígenas rurales, donde se tiene la creencia de que las ánimas de los difuntos regresan esas noches para disfrutar los platillos y flores que sus parientes les ofrecen. Las ánimas llegan en forma ordenada. A los que tuvieron la mala fortuna de morir un mes antes de la celebración no se les pone ofrenda, pues se considera que no tuvieron tiempo de pedir permiso para acudir a la celebración, por lo que sirven solamente como ayuda de otras ánimas. Según la Gaceta de la UNAM, el Día de Muertos, en la época de la colonia o el virreinato, resaltaban los elementos del mundo mesoamericano antiguo, entre creencias europeas, y ahí surge una reinterpretación del antiguo culto a la muerte. En el mundo mexica, la vida y la muerte era dual, y su filosofía estaba anclada a esa condición durante la vida para explicarse en la muerte como un complemento, de modo que el acto de morir en el mundo indígena es pasar a otra forma de estar en el universo, aunque ya no se ocupe el mismo cuerpo. La vida y la muerte son concepciones presentes en diversas culturas y pueblos desde el principio de la historia. No obstante, el culto a la muerte en Mesoamérica era distinto al de Occidente. Cuando llegan los de Castilla, hace 500 años, se presenta un choque de percepciones sobre el mundo, generando también una mezcla cultural, ya que tanto los pueblos indígenas como los europeos tenían su propia concepción de la muerte. Itza Eudad Eusebio, académico de la Coordinación de Humanidades y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. A partir del contacto continuo se genera un choque cultural que, como en otras esferas de la vida cotidiana, cambia el culto a la muerte. Se retoman elementos del mundo mesoamericano antiguo mezclado con las creencias de los europeos, y de ahí surge una reinterpretación del antiguo culto a la muerte, lo que podríamos concebir como el actual Día de Muertos. El culto a la muerte estuvo prohibido al principio de la colonia, pues se tuvo como idolatría. Sin embargo, en Europa también se practicaban cultos a la muerte, encubiertos o negados por la iglesia, como el de San Pascualito, una representación de la muerte, resultado de creencias populares de origen medieval, y que en América se sincretizó con el culto a la muerte. De manera que, cuando los primeros europeos ven que hay un culto a la muerte, se enganchan muchas cosas religiosas para el encubrimiento y la protección cultural. Posteriormente no se permitiría ese culto, provocando que, en consecuencia, en ocasiones se hiciera de manera clandestina. Con el paso del tiempo continuó. La Iglesia Católica permitiría lo que se conoce como la idolatría paliada, lo cual implicó que se permitieran algunas creencias y elementos culturales, pensamiento indígena, antiguo, mezcladas con las europeas. Así fue como crearon las fiestas actuales. Una de ellas es el Día de Muertos, donde se encuentran simbolismos como el de las flores de cempasúchil, que significaba la flor de la cuenca. En el pensamiento indígena, una cuenca significa un tiempo, cumplir con un ciclo, y a partir de ahí empieza otro, aclaró el profesor Eudade Eusebio. Hoy en día, esa herencia ancestral está presente en México, en cada región.
se recuperan elementos de esos elementos culturales mezclados con lo católico. En las ofrendas se pueden encontrar por una parte elementos de la tradición europea, como el pan de trigo que se empieza a elaborar a partir de la colonia. Así es, mis investigadores terrenales, pues hemos concluido con esta investigación. Les hemos brindado esta información con mucho gusto, esperando que nos ayuden a llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Si se puede, mis investigadores, podemos llegar a esos 1000 suscriptores antes de que finalice este año. Les desea un excelente día y se despide de ustedes su amigo, su cuate, su brother, el investigador terrenal.